técnica de tracción de la articulación metacarpofalángica, en donde el paciente se encuentra ubicado en posición sedente con la cara dorsal del antebrazo y mano sobre la camilla terapéutica. El kinesiólogo o terapeuta se encuentra situado hacia el borde ulnar del antebrazo del paciente, en donde puede estar en bipedestación o sedente. Con mi mano derecha, con la zona tenar, voy a fijar proximal al espacio articular y con la mano izquierda voy a realizar la movilización fijando con mi dedo índice por dorsal y el pulgar por palmar distal al espacio articular, en donde voy a realizar la técnica de tracción con un movimiento hacia distal. Bueno, esta es la técnica de deslizamiento palmar de la articulación metacarpofalángica, en donde el paciente debe estar ubicado en posición sedente con la cara palmar del antebrazo y mano posicionado sobre la camilla terapéutica. El kinesiólogo está hacia el borde ulnar del antebrazo, donde puede estar en posición sedente o en bipedestación. Con la mano derecha vamos a fijar proximal al espacio articular y con la mano izquierda, con la zona tenar y el pulgar por dorsal y el índice por palmar, vamos a fijar distal al espacio articular, en donde vamos a realizar un movimiento en dirección palmar. Técnica de tracción distal de la articulación carpometacarpiana, en donde el paciente debe estar en posición sedente con la cara palmar del antebrazo y mano hacia la camilla. El kinesiólogo se ubica en posición sedente hacia el borde ulnar del antebrazo del paciente. Con mi mano izquierda voy a fijar con los dedos tercero al quinto el extremo distal del antebrazo y con el índice por palmar y el pulgar por dorsal fijo proximal al espacio articular del hueso grande. Y con mi mano derecha fijo con el pulgar por dorsal y el índice por palmar el tercer metacarpiano, en donde voy a realizar un movimiento de tracción distal. Esta es la técnica de movilización intercarpiana, en donde el paciente se debe ubicar en posición sedente con la cara palmar de la mano hacia la camilla. El kinesiólogo se ubica de pie hacia la cara dorsal de la mano y con la mano izquierda voy a fijar por el borde radial de la mano del paciente con el pulgar por dorsal y el índice por palmar, dejando la zona tenar de la mano izquierda sobre la cabeza del tercer metacarpiano. Luego con la mano derecha por el borde ulnar voy a tomar de la misma forma el cuarto metacarpiano y voy a realizar un movimiento hacia palmar. Técnica de movilización palmar de la articulación radiocarpiana. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en posición sedente con la cara palmar del antebrazo sobre la camilla y la mano sobresaliendo de esta. El kinesiólogo debe estar ubicado hacia el borde ulnar del antebrazo del paciente y en bipedestación. La mano fijadora, que va a ser mi mano derecha en este caso, va a fijar alrededor del extremo distal del antebrazo. Y mi mano izquierda, que va a ser la mano movilizadora, va a tomar todos los metacarpianos y los huesos del carpo por dorsal y vamos a realizar una movilización hacia palmar. Técnica de movilización dorsal de la articulación radiocarpiana. Para ejecutar esta técnica, el paciente se debe encontrar en posición sedente con el borde dorsal del antebrazo sobre la camilla y la mano sobrepasando esta. El kinesiólogo se encuentra de pie hacia el lado radial del antebrazo del paciente. Con mi mano derecha voy a fijar en el extremo distal del antebrazo y con mi mano izquierda voy a tomar todos los huesos del metacarpo y carpo por palmar y voy a realizar un movimiento hacia dorsal.
Esta es la técnica de movilización dorsal del hueso semilunar. Para realizar la técnica, el paciente debe estar ubicado en posición sedente, con la cara dorsal del antebrazo apoyada sobre la camilla y la mano sobresaliendo de esta. El kinesiólogo está de pie hacia la mano del paciente. Se puede utilizar una cuña para facilitar la técnica. La mano fijadora, que en este caso es mi mano derecha, la voy por el lado radial del antebrazo del paciente, fijo el semilunar con el pulgar por palmar y el índice por dorsal, y con mi mano movilizadora, que es mi mano izquierda, con la zona hipotenar la ubico en mi pulgar y realizo un vector hacia dorsal. Técnica de movilización de la articulación radio-ulnar distal. En esta técnica se movilizará el radio respecto a la ulna. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en posición sedente con la cara dorsal del antebrazo apoyada sobre la camilla. El kinesiólogo debe estar de pie hacia la mano del paciente. Con mi mano izquierda, que va a ser mi mano fijadora, por el borde ulnar del paciente, fijo por la zona tenar, y con mi mano movilizadora, que en este caso sería mi mano derecha, fijo el extremo distal del radio por la zona radial, con la zona tenar, y realizo un vector hacia dorsal. Técnica de movilización dorsal de la articulación radio-ulnar proximal, en donde el radio se mueve respecto a la ulna. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en posición sedente con la cara ulnar del antebrazo apoyada sobre la camilla. El codo debe estar en una posición de 70 grados y el antebrazo supinado en 35 grados. El kinesiólogo está de pie frente a la cara ventral del antebrazo. Con mi mano derecha voy a fijar la ulna contra la camilla, y con mi mano izquierda voy a realizar un movimiento hacia dorsal, tomando alrededor del radio. Técnica de movilización distal del radio. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en posición sedente con la cara dorsal del brazo apoyado sobre la camilla. El codo y antebrazo debe estar en posición de reposo. El kinesiólogo debe estar de pie en dirección al brazo. Con mi mano izquierda tomo el extremo distal del brazo, fijando contra la camilla y así fijando indirectamente la ulna. Con mi mano derecha, por el lado radial del antebrazo del paciente, tomo el extremo distal del radio y genero una tracción hacia distal, haciendo una leve rotación de tronco. Técnica de tracción distal de la ulna. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito supino, con el brazo fijado con un cinturón hacia la camilla. El kinesiólogo está ubicado lateral a la camilla, y para realizar la técnica se debe tomar con ambas manos la urna del paciente por el lado ventral y ulnar. Se debe fijar el antebrazo hacia el cuerpo del kinesiólogo y se debe realizar una tracción hacia distal, es decir, perpendicular al antebrazo del paciente. Técnica de movilización caudal de la cabeza humeral. Para realizar la técnica, el paciente debe estar en posición supino y el kinesiólogo al costado del brazo a tratar. Para realizar la técnica, con la mano derecha, el kinesiólogo debe tomar el brazo del paciente por medial, dejando el antebrazo del paciente descansando sobre el antebrazo del kinesiólogo. Luego, con la mano izquierda, con el pulgar por ventral, tomo lateral inmediatamente distal al espacio articular alrededor de la cabeza humeral del paciente y realizo un movimiento con dirección caudal. Técnica de movilización ventral de la cabeza humeral. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar ubicado en decúbito prono, con el brazo levemente abducido y sobresaliendo
de la camilla. El kinesiólogo debe estar de pie hacia el borde medial del brazo. Para realizar la fijación se debe colocar una cuña en la apófisis coracoide del paciente y para ejecutar la técnica con el brazo izquierdo tomo por el borde lateral el extremo distal del brazo y lo sujeto contra mi cuerpo. Y con la mano derecha, por dorsal, tomo el extremo proximal del brazo y realizo un movimiento en dirección ventral. Técnica de movilización dorsal de la cabeza humeral. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito supino con una leve abducción y el brazo sobresaliendo de la camilla. Para realizar la fijación se debe ubicar una cuña en la escápula. El kinesiólogo debe estar de pie hacia la cara medial del brazo. Para realizar la fijación se debe tomar por el borde dorsal, el extremo distal del brazo, y se debe fijar contra el cuerpo del kinesiólogo. La mano movilizadora se ubica con el borde cubital de la mano en contra del acromion y tomo el extremo proximal del brazo y realizo un vector hacia dorsal. Técnica de movilización escapular. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito lateral y el kinesiólogo anterior al paciente. Con mi mano derecha voy a tomar el ángulo inferior de la escápula, dejando el brazo del paciente descansando sobre mi antebrazo. Con mi mano izquierda tomo el borde superior de la escápula y voy a realizar movimientos hacia craneal, caudal, medial, lateral, rotación interna y rotación externa. Técnica de movilización plantar del hallux. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito supino y el kinesiólogo de pie al costado de la extremidad a tratar. El pie del paciente debe estar sobre una cuña, con los ortejos sobresaliendo de esta. La mano fijadora, que va a ser mi mano derecha, se ubica proximal al espacio articular y mi mano izquierda, que es la mano movilizadora, se ubica distal al espacio articular con la zona tenar y realiza un vector hacia plantar. Técnica de movilización dorsal del hallux. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito prono con el pie apoyado sobre una cuña. El kinesiólogo está de pie hacia un costado del pie a tratar. Con mi mano derecha voy a fijar el proximal al espacio articular y con mi mano izquierda voy a movilizar fijando la zona tenar en el extremo distal del espacio articular y voy a realizar un vector hacia dorsal. Técnica de movilización dorsal de la articulación talocrural. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito supino con el pie sobresaliendo de la mesa. Los ortejos del paciente deben estar en dirección al kinesiólogo y el kinesiólogo debe estar de pie hacia la planta del paciente. Para realizar la fijación, se debe hacer con una cuña en el extremo distal de la pierna. Para realizar la técnica, se debe tomar con la mano izquierda por lateral alrededor del calcáneo y se debe realizar una tracción grado 1. Y con la mano derecha tomo por el borde medial el tarso y con el pulgar por dorsal sobre el astrágalo y realizo un vector hacia dorsal. Técnica de movilización ventral de la articulación talocrural. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito prono con el pie sobresaliendo de la camilla. El kinesiólogo está de pie hacia el pie del paciente. Se debe fijar la pierna hacia la camilla y para realizar la técnica con mi mano izquierda
tomo por el borde medial del pie, con el índice por dorsal, sobre el astrágalo y rodeando el tarso, y con mi mano derecha sobre el talón, con el pulgar por la tibia y el índice por el lado de la fíbula, realizo una movilización con vector hacia ventral. Técnica de tracción distal de la tibia. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito prono con la rodilla en posición de reposo. El kinesiólogo está de pie frente a la cara ventral de la pierna del paciente. Para la fijación se utiliza un cinturón en el extremo distal del fémur para fijar contra la mesa. La técnica se debe realizar con ambas manos tomando el extremo distal de la pierna proximal a los malleolos, una mano por medial y la otra por lateral. Se flectan las rodillas y se realiza una tracción hacia distal utilizando una inclinación del tronco. Técnica de movilización ventral de la tibia. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito prono con la rodilla y rótula sobrepasando la camilla. Para realizar esta técnica, el muslo debe estar fijo a la camilla. Con mi mano izquierda voy a sujetar por dorsal el extremo distal de la pierna y la fijo contra mi cuerpo. Con mi mano derecha, inmediatamente distal al espacio articular, tomo por dorsal, proximal y lateral la pierna del paciente y realizo un vector hacia ventral. Técnica de movilización dorsal de la tibia. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar en decúbito supino o en sedente, con la rodilla sobrepasando la camilla. El kinesiólogo se ubica de pie hacia la cara ventral de la pierna del paciente. El muslo debe estar apoyado hacia la camilla. Para ejecutar esta técnica, con mi mano izquierda tomo por ventral el extremo distal de la pierna y la apoyo contra mi cuerpo. Con mi mano derecha tomo inmediatamente distal al espacio articular alrededor del extremo proximal y lateral de la pierna y realizo un vector hacia dorsal.